FM 89.1, Radio Universidad. Bueno, estamos en una época de vacaciones de invierno, ¿no? Por supuesto, muchos que lo pueden disfrutar. Y queríamos hablar un poquito de turismo y otras cuestiones que tal vez a veces no son tenidas en cuenta. Y la necesidad que existe hoy por hoy de educar a los expertos del sector turístico, o incluso a guías turísticos, a todos los que laburen dentro del turismo, en cuestiones LGTBIQ+. Totalmente, Mauro, porque además pensemos que los viajeros y las viajeras que pertenecen a estas diversidades van a ser un motor importante junto a otros segmentos. Por supuesto, en lo que tiene que ver con la recuperación de la actividad en este sector, que es uno de los más golpeados, si no el más golpeado por la pandemia, ¿no? Sí, e incluso nosotros hablábamos el otro día cuando se celebraba aquí el aniversario de la ley de matrimonio igualitario, que ha habido, no sé si llamarlo turismo, pero sí mucha gente de otros países que ha venido a aprovechar alguna de esas legislaciones que en materia de género se han dado en los últimos años en la Argentina. Vamos a hablar ahora, María, con Gustavo Noguera. Él es secretario general de la Cámara de Comercio LGBT de Argentina y nos atiende para charlar de estos temas y por supuesto de tantos otros. Hola Gustavo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Aquí Mauro y María te saludan. Hola, buenas tardes, Mauro, María. Muchas gracias por contactarse con nosotros. No, por favor, gracias a vos por atendernos y por permitirnos charlar, ¿no?, acerca de este tema que a veces, o por lo menos yo no lo he escuchado, que se visibilice tanto con esta necesidad. Digo, ¿por qué es necesario esta capacitación para los sectores del turismo? Sí, en sí te pongo un poquito, les comparto un poquito nuestra historia. Uh-huh. Cuando nosotros empezamos a trabajar este tipo de temas, imagínense hace 15 años atrás, obviamente la situación o la apertura de la sociedad o el turismo hacia la diversidad era distinta, entonces fue todo un proceso, ¿verdad? O sea, nosotros mismos nos sorprende hoy en día que el tema de la diversidad en todos los sentidos esté en la agenda de gobiernos, esté en agendas de empresas, agendas de un montón de personas que quizás antes no veían o no consideraban de que había muchas personas que quedaban fuera de sus propuestas. Entonces fue todo un proceso, inclusive nosotros mismos tuvimos que empezar a aprender formándonos y viendo cómo trabajan en otros países, y la verdad que hoy en día Argentina, inclusive con la ley que se aprueba hoy, con el tema de los DNI para personas no binarias, o sea, muestra cómo Argentina sigue mostrando liderazgo en estos temas, ¿no? O sea, tratando de incluir cada vez a más personas que quizás antes por distintos motivos quedaban fuera. Uh-huh. ¿Y cuál es la expectativa que se tiene con respecto a esto? En sí, digamos, como decía, nosotros somos Cámara de Comercio LGBT Argentina, pero nuestro gran fuerte tiene que ver con el turismo. Esto tiene que ver porque en su momento, cuando se conformó la asociación, fue básicamente como una recomendación prácticamente del Ministerio de Turismo de esa época, con la intención de promocionar el país, dando la bienvenida a nuestra comunidad, y bueno, y en ese momento vimos la necesidad de empezar a trabajar con un montón de empresas, de destinos que de alguna forma quizás no lo habían considerado, y bueno, fue un trabajo, digamos, paso a paso. Y hoy en día, bueno, con la situación de pandemia, obviamente el turismo está en una situación difícil, como otros sectores, pero dentro de todo te puedo decir que avanzamos un montón dentro de esta situación de pandemia, porque tuvimos la posibilidad de llegar a un montón de personas y un montón de destinos de nuestro país que quizás antes por distintas cuestiones o limitaciones no podíamos llegar, y la virtualidad nos permitió ampliar muchísimo esta red y esta intención de ser cada vez más respetuosos y más inclusivos. Que es fundamental, ¿no? Por supuesto, estamos hablando con Gustavo Noguera, secretario general de la Cámara de Comercio LGBT de Argentina. Está María Braga también, Gustavo, que te está escuchando atentamente y te saluda. Hola, ¿qué tal, Gustavo? Buenas tardes. Bueno, imagino yo que con las normativas muy de vanguardia que estamos teniendo aquí en nuestro país, es seguramente desde el exterior
Además, pues como destino turístico Argentina es maravilloso, ¿no? Pero por estas condiciones también interesante para las diversidades. Ahora, ¿qué pasa también de puertas para adentro? Porque muchas veces si pensamos el turismo como atraer viajeras y viajeros y viajeres, ¿no? De otras partes del mundo, Sí. pero también el respeto por quienes viajan y vacacionan aquí en el país, ¿no? A mí me ha pasado estar en las playas de acá, de la costa argentina, además, y que hubiera alguna pareja de dos varones o de dos chicas, y las familias mirando, y toda esa cuestión en la que quizás hace algunos años, como vos decías, todavía sucedían estas cosas, y hoy esto se va corriendo. Pero ¿qué pasa con quienes están a cargo del turismo interno con estos temas? Mira, me encanta que lo plantees porque mira, nosotros tenemos Pablo de Luca, que es el presidente, y la mayoría de los que estamos en el directorio de la asociación tenemos más o menos entre 40 y 50 años, que tenemos una formación que a veces está sesgada, que a veces está condicionada por la formación que recibimos, y a veces a nosotros mismos nos pasa que va cambiando tan rápido Sí. las normativas, van cambiando tan rápido muchas cuestiones que a veces nosotros mismos nos cuesta implementar estos cambios. Y como decía anteriormente, la virtualidad nos llegó a afianzar lo que nosotros llamamos la Red Federal de Turismo LGBT. Somos 90 personas en distintas oficinas de turismo del país, que son o provinciales, municipales, y trabajamos en equipo. Y básicamente trabajamos en dos grandes aspectos. Por un lado, la capacitación, porque las personas que toman estas decisiones o las estrategias de promoción de sus propuestas tienen que estar alineadas, de alguna forma formadas, y por otro lado, el tema de la promoción. Entonces, buscamos de qué forma vamos potenciando la fortaleza de cada uno de los destinos sin forzar, o sea, siempre con esta idea de respeto. No queremos, digamos, que de un día para el otro, digamos, pretender de que un destino o que un hotel o que una agencia o que un restaurante salga con las banderas y que salga con un montón de cosas que a veces son ficticias, ¿no? Que a veces no Claro. condice con el respeto que nosotros estábamos pidiendo. Siempre marcamos lo mismo, que cuando hablamos de turismo LGBT estamos hablando de personas, o sea, no es que queremos algo distinto, al contrario, lo que queremos es que nos den la bienvenida en todos los espacios, y de la misma forma que se le da la bienvenida a cualquier otra familia, a cualquier otra pareja, cualquier otra persona. Así que simplemente es lo que buscamos, y bueno, y tratamos de dar herramientas para quien quiera involucrarse o comprometerse con esto. O sea que si no hay promoción, ¿no? Que invitan, ¿no? A viajeros y viajeras de la diversidad, que al menos haya respeto, que es lo mínimo. Si esto no sucede, hay discriminación, porque no hay un intermedio. No, y sabes que inclusive cuando empezamos a trabajar hace unos años, por ahí teníamos como determinadas ideas, digamos, de qué es lo que queríamos con respecto al turismo LGBT, pero hoy empezamos a articular la promoción desde otro lado también y ampliar el concepto de la diversidad. Trabajamos con asociaciones que trabajan en el turismo accesible o esta cuestión de la perspectiva de género, digamos, que muchas veces en algunos destinos que tienen direcciones o secretarías que trabajan en el tema de la perspectiva de género, nos permiten de alguna forma incorporar el tema de la diversidad sexual también en esos espacios. Entonces, o sea, hay un montón de formas de ampliar nuestra visión de la diversidad y bueno, y ser cada vez más inclusivos. Inclusive a veces uno piensa que uno no discrimina a nadie, pero siempre sin querer, a veces la verdad que desde la poca información, a veces sin querer uno deja de lado a alguien porque desconoce la realidad de la otra persona. Por eso es importante siempre la información, y acá desde este espacio nos encargamos de tratar de visibilizar siempre la mayor parte de realidades posibles, ¿no? Para que no haya incertidumbres. Ahora pensando en la comunidad LGBTQ+, como viajeros, como viajeras, ¿no? Sobre todo Sí. quienes vienen de otros países. ¿Tienen alguna característica en particular? ¿Hay algún análisis de mercado? Imagino yo, seguro que sí, de cuáles son los consumos que prefieren o qué buscan de la Argentina en líneas generales.
Sí, sabes que me encanta también esta pregunta porque estamos en una realidad particular. En Argentina estamos implementando el primer observatorio económico del turismo LGBTIQ junto a la Universidad de Buenos Aires. Esto, digamos, está en proceso, empezó hace varios meses y la intención es presentar este estudio a fin de año. Nosotros tenemos información que se viene realizando en otros mercados, pero en Argentina nunca tuvimos información tan importante como la que se va a hacer a nivel nacional. Se seleccionaron 8 provincias en esta primera etapa con quien se va a empezar a hacer este tipo de preguntas, ¿no? Sobre todo en esta situación de pandemia, es como que se reseteó muchas cosas y se están reviendo un montón de temas y bueno, y el tema del turismo LGBT no queda ajeno a estos cambios. Pero históricamente, digamos, siempre marcamos lo mismo cuando organizamos viajes de referentes en medios que consumen nuestra comunidad o tour operadores que manejan el turismo LGBT, siempre nos marcan que lo que buscan en Argentina es el respeto. Cuando hemos invitado a familias familias homoparentales que recorran nuestro país, buscan el respeto, ni siquiera la noche, que muchas veces está como muy instalada, ¿no? Como que nuestra comunidad busca las discos, que busca en los bares o la oferta nocturna. Nosotros tratamos de romper con esos preconceptos y mostrar que consumimos absolutamente todo, igual que todo el mundo. Claro, quizás las juventudes sí apuestan un poco más a esto, pero las familias van a apuntar a lo mismo que apunta cualquier familia, ¿no? Sí, inclusive hicimos un viaje de prensa de familias homoparentales donde la agenda estaba marcada por los hijos o las hijas, donde las actividades recreativas estaban centradas en los chicos y las chicas, entonces los padres era simplemente acompañaban esta agenda y la experiencia fue extraordinaria. O sea, y otro indicador de lo que está pasando en Argentina, universidades están cada vez más involucradas en este tema de diversidad. Participamos en un montón de actividades en universidades donde planteamos estos temas y hoy obviamente el diálogo y la conversación es mucho más abierto que en otros espacios, porque los chicos y las chicas vienen con una apertura que quizás nuestra generación no la tuvo. Totalmente. ¿Cómo ves a la Argentina posicionada en materia de turismo para la diversidad? Combinando estas dos cosas, ¿no? Todas las normas y las leyes que están surgiendo todos los días, tenemos algo lindo para contar acá en el programa que celebramos, y además todo lo que tiene que ver con sus destinos naturales, ¿no? No sé si hay algún ranking ubicado ahí en el mundo de en qué posición estamos o cómo somos mirados como país en materia de turismo para la diversidad. Mira, parte de nuestro trabajo tiene que ver con la promoción de Argentina en el exterior y participamos junto con el IMPROTUR, que es el ente oficial de promoción turística del Ministerio de Turismo de la Nación, y el año pasado, en enero del año pasado, participamos en una feria en Madrid, se llama FITUR, y ahí fue reconocida Argentina como uno de los destinos, el destino 2020 de ese momento, como el destino que mejor trabaja la promoción del turismo LGBT. Y en ese contexto también se anunció que Argentina estaba en el 5º puesto compartido con Uruguay dentro del ranking internacional organizado por uno de los referentes del turismo a nivel mundial. Obviamente después vino la pandemia, pero sí, está muy bien posicionado, no solamente por el tema turístico, porque la Organización Mundial del Turismo reconoce a la Argentina como el modelo para promocionar el turismo LGBT, que va de la mano de las leyes. Entonces, no estamos hablando solamente de un tema comercial o un tema económico, simplemente estamos hablando de leyes, de normativas que igualan a las personas. Entonces, esto abren las puertas para que venga todo el mundo. Y así que, bueno, en ese sentido, y hoy lo volvemos a confirmar, Argentina sigue mostrando que tiene esta intención de seguir avanzando con el tema de la igualdad para todas las personas. Hablando de igualdad, Gustavo, ¿cuál es tu mirada sobre los espacios específicos para, ¿no? Que en algunos casos quedan como guetos, ¿no? O sea, bueno, el boliche para personas gays, el bar para lesbianas.
pero por otro lado son lugares donde quizás las personas de la diversidad se sienten más cómodas, más cómodos, ¿no? ¿Cuál es la mirada que tienen del turismo, ¿no?, con respecto a estos espacios? Mira, parte del ejercicio que hacemos nosotros también es que nosotros lo que tratamos de instalar es el tema del respeto hacia la otra persona. No hay un único modelo de viajero y viajera LGBT. No hay una única forma de pensar, inclusive dentro de nuestra misma comunidad hay muchas posturas con el tema de que hayan espacios exclusivos o no. Entonces, sería, digamos, contradictorio decir, digamos, que estoy a favor o en contra. Simplemente lo que estamos diciendo es que hay personas que se sienten cómodas en lugares, digamos, que son exclusivos y otros que no. Pero creo que tiene que ver también con la generación, con la edad de las personas. Hay un grupo de personas que quizás vivieron muchas situaciones de discriminación, entonces esto los lleva a sentirse más abiertos o más cómodos y cómodas en espacios que son exclusivos, donde no tienen que estar cuidándose de la mirada, del chiste, pero quizás las nuevas generaciones tienen otra necesidad, al contrario, de sentirse incluidos, incluidas en cualquier tipo de espacios donde no buscan el crucero o la disco o el evento exclusivo. Yo creo que tiene que ver más que nada con las generaciones o con la realidad que le tocó vivir en su vida. Nos pasa por ahí con las provincias también, hay muchas personas que viven en distintas provincias que quizás por el barrio, por el pueblo, por el que dirán, sienten la necesidad de desplazarse e irse a lugares más grandes donde puedan pasar desapercibidos o desapercibidas, pero por esta realidad que le tocó vivir a cada persona. Totalmente. La idea, lo ideal es apuntar a la inclusión verdadera, ¿no? Que son los espacios donde cada uno se sienta libre de ser como es y Exacto. expresarse como lo desea. Pero bueno, sí, es lógico que el turismo también contemple a quienes desean un poco más de reservas, ¿no? Porque esas necesidades seguramente todavía existen, ¿no? Sí, y otro indicador de lo que está sucediendo en las provincias, sobre todo, nosotros parte de nuestro objetivo es motivar a que cada provincia, que cada municipio tenga su agenda que invite a que viajeros y viajeras de nuestra comunidad recorran o que visiten el destino. Entonces hay muchas provincias, inclusive hasta destinos que quizás uno tiene el preconcepto de que decir, es un pueblito, pero al contrario, o sea, genera su agenda LGBTIQ, ya sea con actividades locales o deportivas. Es más, estamos motivando mucho el tema de actividades deportivas o actividades culturales, un montón de eventos que esperemos que la pandemia nos permita seguir aumentando, pero empiezan a surgir un montón de oportunidades y la agenda va a ser cada vez más rica, inclusive el tema en esta situación de pandemia donde el turismo se va a reactivar a nivel interno, entonces necesitamos ese tipo de información para poder visitar cualquier destino con esta excusa, ¿no? Porque existe un evento, porque existe determinada agenda de actividades. Gustavo, muchas gracias por estar con nosotros en esta tarde aquí en Lo que Mueve, y bueno, estaremos en contacto nuevamente seguro para analizar lo que fue no solamente esta semana de vacaciones, sino también para lo que va a venir con respecto al turismo, al comercio en general y todas estas iniciativas. Así que te agradecemos. Muchísimas gracias. Si me permiten, digo solo un comentario. Sí. El año pasado Argentina lanzó a nivel mundial el Día Internacional de Turismo LGBTIQ y va a ser el 10 de agosto, o sea, ya se festejó el año pasado y este año se vuelve a repetir, así que invito a todas las personas que quieran sumarse a promocionar la diversidad en el turismo. Bueno, el 10 de agosto lo vamos a hacer en todo el mundo. Buenísimo, seguramente lo estaremos recordando aquí en Lo que Mueve. Gracias, Gustavo, un abrazo grande. Muchas gracias, hasta luego. Gustavo Noguera, secretario general de la Cámara de Comercio LGBT Argentina, aquí en Lo que Mueve. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.